el que eres en verdad, el que te indica que eres lo que eres. Todos tenemos 3 Juanes dentro de nosotros. 3 Juanes, 3 Pedros, 3 Franciscos, 3 Lucías, como cada quien se llame. Vamos a dejarlo en que todos tenemos 3 Juanes. Y el primer Juan se refiere a lo que tú piensas de ti mismo. Todos los seres humanos, como se perciben o como se ven, así se comportan. Y esto es simpático, porque por ejemplo, el que se siente guapo o guapa, evidentemente actúa como si lo fuera. Y ahí los vemos poniendo sus poses, poniendo sus miradas todas interesantes según ellos. Y también al revés, el que se siente feo o fea, pues se comporta como tal. Y ahí lo tienes también, como que un poco achicado, como que un poco apenado, hasta te lo comenta cosas como, bueno, ustedes sí, pero pues yo soy feo, yo soy fea, entonces yo no. En fin, hacen comentarios de acuerdo a la percepción que tienen de sí mismos. Hay quien se cree inteligente y ya sabes, ¿no? Se meten en todas las pláticas, interrumpen todos, creen saber de todos los temas, hasta alzan así las cejas como tratando de darle importancia a lo que están diciendo, y en realidad no están diciendo nada más que lo que dicen las redes sociales y lo que todos ya oímos. En fin, el segundo Juan es lo que los demás ven de ti. No es lo mismo. Una cosa es lo que tú piensas de ti y otra cosa es lo que los demás están viendo. Es decir, aquel que se siente guapo o guapa, en realidad los demás están diciendo, ¿por qué hará eso si en realidad pues es una persona fea? Aquel que se siente inteligente, todo el mundo lo ve como, pues, ¿qué le pasará? ¿Por qué comenta todo eso? Porque todos no están viendo lo que tú ves de ti mismo. Tenemos percepciones diferentes. Mientras tú crees una cosa de ti, los demás están viendo cosas totalmente diferentes de ti. Y si a esto le agregamos que en realidad hay gente que se sienten guapos, que se sienten inteligentes, se sienten simpáticos, se sienten de clase alta, se sienten deportistas, en realidad los demás están diciendo algo así como, ¿qué le pasa a este pobre mamarracho que aparte de feo y vulgar, es como atarantado? Pero hay un tercer Juan, y este es el de la realidad. Es decir, no es el que tú piensas que eres, ni el que los demás piensan que tú eres, sino el de la realidad, el que eres en verdad, el que te indica que eres lo que eres. Y a ese lo encontramos solamente en el silencio. Todos tenemos este maravilloso amigo llamado silencio y que desgraciadamente ha sido olvidado. Es ese amigo leal, ese amigo fiel que te habla y que te dice lo que en realidad tú eres. El que te cuestiona, el que pregunta por tus cosas, el que pregunta, por ejemplo, por tus padres. ¿Qué has hecho con ellos? ¿Por qué te has comportado así con ellos? Es el que te pregunta por tus hijos, cómo has estado con ellos, cómo has caminado con ellos. Es este amigo maravilloso que también te pregunta por tu trabajo. Él te dice cómo tienes que laborar, incluso te dice cómo resolver ciertos problemas. El silencio te pregunta por tus amigos. Te pregunta cómo has estado con ellos, cómo has ido con ellos, qué les hace falta, qué les puedes aportar, cómo los puedes valorar mejor. Y tú solito empiezas a dar respuestas, porque este amigo te presiona a que tú hagas respuestas honestas, en donde nadie te está viendo, en donde nadie te está juzgando, en donde tú eres frente a ti mismo, en el silencio, el que pone todas las respuestas a las preguntas que este amigo llamado silencio te establece. El silencio te pregunta por ti mismo, por este Juan, por el de tu realidad, por lo que estás haciendo de tu vida, por lo que estás haciendo contigo mismo, por lo que estás haciendo incluso por tu salud, por tus depresiones, por tus angustias. Te pregunta por tus alegrías, te pregunta por tus emociones, te pregunta por tus aficiones. Y lo más maravilloso es que tú sabes dar respuestas honestas a todo esto. Y es ahí en donde encuentras a este tercer Juan, en el silencio.
El silencio es ese maravilloso amigo que desgraciadamente hemos olvidado por andar en los escándalos. Y déjame decirte, en donde hay ruido, normalmente algo malo está pasando. Ejemplo, si hay injusticia, hay escándalo. Si hay violencia, hay escándalo. Si hay pasiones desatadas, hay escándalo. Y también pasa al revés. En donde hay silencio, hay paz, hay tranquilidad. En donde hay justicia, se vive en silencio. En donde hay armonía, se vive en silencio. Normalmente cuando llega algo malo, llega con escándalo, llega con ruido. Y cuando llega algo bueno, llega en silencio. Normalmente lo bueno llega en silencio. Una sonrisa que te puede cambiar el día entero, llega en silencio. Alguien que te agrede llega con ruido, llega con escándalo, llega con aspavientos. El silencio es reflejo del bien y el escándalo es reflejo de las cosas que normalmente no van nada bien. Y también te digo, el ruido que tú generas es el ruido que traes en tu interior, es el ruido que molesta en tu alma, es el ruido que provocas porque quizá quieres huir de algo y es algo que el mismo silencio te diría de qué estás huyendo. Hay gente, por ejemplo, que va en su automóvil y ponen el radio a todo volumen como si a los demás nos interesara escuchar su música y la tienen fuertísimo. Ese escándalo es reflejo del ruido interior de esa persona. Y viceversa, hay lugares, por ejemplo, lugares místicos, que se vive en silencio porque hay paz, que te invita incluso al silencio. Son estos momentos de silencio los que debemos de aprovechar para encontrarnos a nosotros mismos. Mira, te invito a que guardes 10 minutos de silencio todos los días, por el resto de tu vida, 10 minutos de silencio nada más. Y verás cómo el silencio te ayuda incluso a mejorar ese primer Juan que tú tienes, el que tú ves de ti. Si tú tienes una perspectiva de ti a lo mejor muy elevada, está bien, no hay problema, pero no olvides tu tercer Juan. Tienes una realidad. Ese primer Juan, tómalo como una meta a alcanzar. Y el silencio te va a ayudar a establecer el camino para lograrlo y el cómo lo vas a ir haciendo. Y si tu primer Juan, en lugar de tenerlo muy elevado, lo tienes muy abajo, tampoco es problema. El silencio te ayuda, el silencio te dice cuáles son los puntos que tienes que resolver, cuáles son también los caminos que tienes que seguir. Por volver al ejemplo que había yo puesto, de que aquellos que se sienten muy feos y se comportan como feos, en realidad no hay gente fea. En realidad todos tenemos algo bello y el silencio te dice dónde está, y el silencio te dice cómo crecerlo, y el silencio te dice cómo hacerlo notar, porque los demás veremos entonces eso en ti. El segundo Juan, que es lo que los demás ven de ti, pues en un momento dado, como que, ¿qué más nos da? Tú tienes que ser honesto contigo mismo, encontrarte a ti mismo y vivir como lo que eres. Si alguien ve otra cosa y te critica o se burla de ti, pues ya no es problema tuyo, en realidad ya es problema de él. Es un problema que esa persona tiene y que tendrá que resolver él. Porque lo que a nosotros nos interesa es el tercer Juan, la reflexión de nosotros mismos. Tu tercer Juan es la reflexión de ti mismo. Es el que te hace poner los pies en la tierra y es el que te hace crecer en tu propia reflexión. Crecer en Reflexión es un proyecto que busca que nuestras reflexiones crezcan y que nosotros crezcamos con nuestras reflexiones. Entre más gente esté reflexionando en este mundo, un mejor mundo podremos tener todos. Ayúdanos a lograr esto compartiendo estos videos, dándoles like y suscribiéndote al canal. Y te invito también a que visites nuestras redes sociales.